Muy buenos días, mis amados hermanos, que la misericordia y paz de Dios permanezca siempre en sus vidas. Ese es el tiempo del devocional. Hoy quisiera que me acompañaran a la carta a los Gálatas, capítulo número 5, versículo 16 y versículo número 17, donde la palabra de Dios dice: Digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Uno de los enemigos que tenemos como cristianos es nuestra propia carne, nuestro propio cuerpo con sus deseos y pasiones. Diariamente como cristianos enfrentamos una lucha donde debemos siempre vencer. Una lucha entre nuestras pasiones y la voluntad de Cristo Jesús. Y es una lucha bastante difícil, ya que nos encontramos en un mundo el cual siempre nos vive seduciendo y nos vive tentando para darle rienda suelta a nuestra carne. Pero la exhortación del Espíritu Santo hoy es aprender a vivir en el Espíritu. Y de esta forma vamos a poder nosotros vencer esos deseos que tenemos muchas veces de satisfacer nuestra carne. Ahora, ¿qué es vivir en el Espíritu? La Biblia nos ilustra que vivir en el Espíritu es amoldarnos a vivir conforme a la enseñanza que el Espíritu de Dios nos ha dejado. Es preocuparnos por las cosas espirituales, es proveer más a las cosas espirituales que a las cosas carnales. El apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios, capítulo número 9, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo decía que él en su lucha diaria golpeaba su cuerpo, al punto que lo ponía a servidumbre. Y no es que vivamos ahora infligiéndonos daños, autolacerándonos, no, sino más bien cuando nosotros procuramos las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos preocupamos por tener el fruto de Dios en nosotros. Cuando estimulamos más las cosas espirituales que las cosas carnales. Esto va a hacer que nuestro cuerpo sea sometido a servidumbre. No nos vamos a dejar manipular por los deseos, sino todo lo contrario, vamos a tener el dominio propio para poder nosotros resistir cualquiera que sea la tentación. Pablo nos enseña que debemos nosotros trabajar en nuestro dominio propio, que debemos nosotros concentrarnos en lo que Dios nos enseña a través de su palabra, para nosotros poder vivir vidas entregadas a lo espiritual y menos a lo carnal. Pero lastimosamente a veces es más el tiempo, la dedicación y las ganas que le ponemos a las cosas materiales. Y por eso terminamos tan fácilmente vencidos, sumisos a la carne y yendo en contra a veces de las cosas espirituales. Dios nos invita a que nosotros procuremos saber lo que agrada a Dios y lo obedezcamos, porque esto nos va a ayudar, amados hermanos, a poder vencer la carne, a poder salir victorioso en esta lucha. Debemos revestirnos de Cristo Jesús, que es el modelo perfecto de la espiritualidad, de la entrega y de la victoria del Espíritu sobre la carne. En Romanos capítulo número 13, versículo 14, dice el Espíritu Santo así: sino vestigos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveamos para los deseos de la carne. Concentrémonos más en las cosas espirituales y vamos a tener la fuerza para poder vencer. Ahora, debes preguntarte, amado hermano y amigo, en tu lucha diaria contra tu cuerpo, contra tus deseos, ¿quién va ganando? Muchos a veces permiten que la carne los vuelva a gobernar y olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Es que aquellos que hemos obedecido el Evangelio, hemos dado muerte
a nuestras pasiones, a nuestro antiguo yo, a nuestra carne, para ya no servir más al pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Recuerda esto, en Cristo Jesús ahora eres victorioso y puedes vencer la carne, las pasiones, el pecado. Dios nos ha dado la fuerza para poder lograr esto. Hoy puedes vencer contra el pecado. Hoy puedes vencer a tu carne. El Señor les bendiga, amados hermanos, y Maranatha.